Segunda Guerra Mundial es uno de los eventos que marcó la historia de la humanidad. Dentro de ella se llevaron a cabo actos deplorables e inhumanos, pero quizás uno de los que más resalten a la vista es aquel sentimiento antisemita que llegaron a adoptar los alemanes. En 1944, cuando ya las fuerzas aliadas empezaban a ganar territorio y adentrarse en territorio alemán, no estaban preparados para analizar lo que sus ojos verían. Y es que al llegar a uno de estos campos de reclutamiento o guetos, observaron a unos siluetas como cuerpos más parecidos a esqueletos que otra cosa, más porque la piel de aquellos hombres estaba pegada a sus huesos y apenas podían mantenerse en pie. Algunos otros estaban en el suelo ya muertos o algunos apenas con la fuerza para respirar. Cuando investigaron un poco más el área, se dieron cuenta que había fosas en las cuales habían aventado miles y miles de cuerpos de judíos. Y había montañas de ceniza en las cuales se les había prendido fuego a estos cuerpos. Cuando se dieron cuenta, para su sorpresa, que no muy lejos de ahí había asentamientos o ciudades de alemanes civiles, fueron para interrogarles. Y una de las preguntas que se les hizo es, ¿cómo era posible de que no hayan hecho nada para detener semejante atrocidad? A lo que los alemanes contestaron que jamás se habían percatado de lo que sucedía ahí, que no se daban cuenta de cuáles eran las prácticas que tenían en aquellos lugares. Pero era imposible, ya que el hedor de aquellos cuerpos llegaba a kilómetros de distancia. Aquellos cuerpos que eran incinerados, su piel era levantada como humo, entre ellos cenizas de partes de pieles que caían sobre los techos de las casas de los alemanes. Ahora aún más, llegaban y llegaban camiones repletos de judíos. También llegaban trenes con sus vagones a más no poder, pero jamás salía nadie de ahí. Para esto, los elementos del ejército aliado sacaron aquellos cuerpos de las fosas y los pusieron a lo largo de un camino, en los cuales obligaron a las familias alemanas a pasar por en medio de ellos. Las familias alemanas intentaban tapar su nariz y voltear su mirada hacia otro lugar para evitar observar aquellas atrocidades que habían cometido o incluso habían sido prácticamente testigos y no habían considerado la defensa de aquellos hombres. Pero tendrían que pasar por este camino de vergüenza, por este camino de horror. Esta ilustración la tomo para hablar de un pasaje que encontramos en la palabra de Dios. La encontramos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo tiempo de vuestra peregrinación. Es importante ser conscientes de que Dios jamás pasará un solo pecado por alto. Dios no hace acepción de personas y el pecado de cada uno de ellos tendrá que ser juzgado. Tomando la ilustración, cada pecado que usted y yo cometemos serán puestos en un camino a la orilla para que sean de vergüenza y sean en realidad de olor a putrefacto. Si usted no ha confiado en Jesucristo, le aseguro plenamente, llegará el día, llegará muy pronto el día en el cual usted tenga que pasar por un camino peor que el que pasaron aquellas familias alemanas. Su pecado tendrá un olor a putrefacción que jamás pudo imaginar. Al mirar aquellos pecados que usted cometió a lo largo de su vida, aún el más pequeño, tratará de voltear su mirada, mas usted tendrá que mirarla, porque será para vergüenza suya. Ahora bien, esta carta no fue escrita para aquellos que no tienen puesta su confianza en Jesucristo.
sino para aquellos que la tienen, como una exhortación, como una llamada de atención y como en realidad una advertencia de la magnitud y el peso que tiene el pecado. Y es que es claro que los que sí han tenido su confianza en Jesucristo jamás serán avergonzados. La palabra es clara al mencionar que aquellos pecados no nos avergonzarán a nosotros, pero esto no quiere decir que no avergonzarán a alguien. Y es que como este camino por el cual pasaron aquellas familias alemanas fue el camino por el cual tuvo que pasar Jesucristo, al tener los pecados de usted y los míos, para observarlos y oler aquella putrefacción que exhalan aquellos pecados. Ahora esto nos llevará a ser conscientes en el momento de la prueba, a evitar cometer el más mínimo pecado, porque si usted ama a Dios más que a todas las cosas, ¿cómo querrá que un pecado más sea acumulado para que sea un paso más en aquel camino que Jesucristo tuvo que tomar para el perdón de sus pecados y los míos? Ahora bien, si sabemos que Dios juzga sin acepción de personas, conocemos a Dios, ¿será posible que podamos estar pecando deliberadamente? Yo diría que no. Y si usted en realidad considera su pecado como nada, en realidad le invito a que reflexione y pueda observar que probablemente si usted no conoce el peso del pecado, no ha conocido la santidad de Dios. Porque en algún momento todos verán la santidad de Dios y doblarán rodilla. Pero al mismo tiempo muchos de ellos, al ver la santidad de Dios, será más vergonzoso el pecado, porque han conocido su santidad. Es por eso que nos lleva a dar gloria al Padre, alabar al Hijo y someternos al Espíritu Santo en cada momento de prueba. Hermanos, esto es para que usted lo divulgue, lo grite, lo cante y lo lleve a las personas que en realidad usted ama, sabiendo que si les ama no quiere que pasen por este camino. Si usted les ama, en realidad les advertirá de las consecuencias del pecado. Si usted les ama, les mostrará al único que puede salvarlos, y este es Jesucristo. A los que hemos confiado, nos ayuda para observar que el pecado en realidad es asqueroso, repugnante, maloliente y detestable a la mirada. Hermanos, Dios les bendiga.